Muy bien, familia, muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy, en esta tarde. El tópico del día de hoy es el origen de la contradicción humana. ¿Alguien se acuerda del contexto de la vez pasada de por qué estábamos tocando o íbamos a hablar de este punto? ¿Alguien se acuerda? Sí, la semana pasada hablamos sobre la necesidad de vivir por el bien de los demás. Venga, hasta ahí. Tú de esta semana, y eso. Ok. Bueno, sí, justamente la vez pasada era la felicidad de vivir por el bien de los demás. Y habíamos visto cómo nuestro fundador, el reverendo Samuel Moon, nos ha enseñado desde los inicios de la comunidad, de la Federación de Familias, cómo el vivir por el bien de los demás era la fuente de la felicidad verdadera. Pero después también hablábamos de cómo muchos filósofos, muchas otras ideologías, incluso, bueno, muchas personas contemporáneas consideran que la felicidad está en el vivir por el bien de los demás. Y después, ahí a lo último, hablábamos de que, bueno, si es algo que hace tanto sentido, si en todo el mundo se habla de los valores, es como que, bueno, obviamente ser bueno es algo bueno, es como que hay que ser honestos, hay que ser bondadosos, hay que ser serviciales, hay que tener disciplina, hay un montón de como que valores universales que todo el mundo de alguna forma conoce y considera respetar, o al menos incluso promover a sus hijos. Bueno, porque en ese estado, habiendo todo eso y conociendo todo eso, que mucha gente capaz que no tiene una religión, pero sí dice, no, hay que ser buena gente, no, hay que ser, es como que un concepto muy global. Bueno, ¿por qué pareciera que hacer el bien es tan difícil? ¿Y por qué pareciera que en la sociedad vemos que casi que hay más maldad que bondad, se podría decir muchas veces, ¿no? Bueno, y ahí llegamos a ese punto donde hablábamos de una contradicción. Pareciera de que, si bien el ser humano habla mucho de servir y de cuidar y demás, hablábamos de esto, una sociedad impregnada de la cultura del yo, una sociedad donde casi que a nivel cultural, social, se premia a aquel que tiene éxito, pero no por el éxito de cuán servicial es, sino el éxito de cuánta plata tiene o el éxito de la posición que llegó en cierta empresa y demás. Y bueno, ¿cuál es eh, de alguna forma, los sacrificios que uno tiene que hacer para llegar a ese éxito? Muchas veces es pisotear al otro, muchas veces es engañar al otro. Eh, entonces, claro, hablábamos de esta idea de una cultura del yo, una cultura donde se premia el éxito materialista, no el éxito por el bien social que uno hace a las personas y demás. Es incluso mucho lo que a la gente más le llama la atención en redes sociales. Y ahí es cuando llegamos a esta idea de una especie de paradoja y contradicción constante, ¿sí? Esta lucha que tenemos entre buscar hacer el bien y en realidad buscar ser exitosos o incluso sentir cierta felicidad a través de cosas que sabemos que están mal. Y bueno, en este servicio, en este sermón, me gustaría como que un poco conversar acerca de justamente esta contradicción. Primero ir un poquito más en detalle a esta contradicción, cómo se está dando en nuestra mente. Esto es algo que también nuestro fundador lo explica directamente en el principio divino, que es la base de nuestra enseñanza. En la introducción del principio divino se habla de esta contradicción. Eh, y hoy vamos a ver un poquito sobre esa visión o lo que se explica un poco en la introducción, ¿sí?
En la introducción del principio divino se explica mucho este gráfico de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos explica este gráfico? Básicamente que nuestra mente está en una contradicción bastante grande entre lo que ya un poco hablábamos de el bien y el mal, pero acá lo explica desde el lado de la felicidad. Explica el principio divino de que, no se me duerme Frida, va a quedar la grabación, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que explica el principio divino? Dice así, todo ser humano desea ser feliz. ¿Cómo es que puede ser feliz? A través de cumplir ciertos deseos. Bueno, justamente ahí es donde empieza la contradicción. Es que básicamente hay un par de deseos, o una clasificación de deseos. Deseos malos o deseos buenos. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esta idea de, bueno, bueno, obviamente yo quiero ser una persona honesta, quiero ser una persona sincera, quiero ser servicial, y bueno, hay como que una idea de que eso es bueno, pero también, bueno, quiero tener dinero, quiero vivir bien, y etcétera, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de deseos, no necesariamente todos tienen que ver con hacer bien al prójimo. Hay deseos que a veces no necesariamente involucran al prójimo, pero la cuestión es que muchas veces sí perjudican al prójimo. Y ahí es donde entran los deseos malos. Entonces, básicamente nos enseña el principio divino de que hay deseos buenos que nos llevan a hacer acciones buenas y eso nos lleva a una felicidad verdadera, que es todo lo que hablamos en el servicio anterior. ¿Sí? Toda esta idea de vivir por el bien de los demás, de ese gustito de hacer feliz al otro y demás, ¿no? Pero está este set de deseos malos o de alguna forma deseos que, si bien en algún punto nos pueden llevar a una cierta felicidad o placer, siempre es a base de perjudicar a alguien o perjudicarme a mí mismo muchas veces. ¿Por qué? Porque se da de una manera temporal, se da de una manera simplemente, no solo temporal, efímera, y llegamos a este punto de felicidad falsa. Es ahí que me gustaría, a ver, de parte del público, si tienen algunos ejemplos de esto. Que tengan un ejemplo, les voy a pasar el microfonito. Bien, no sé si está tan relacionado. Muchas gracias. Algo que sí escuchaba también parte de mi experiencia, cuando una persona quiere hacer alguna dieta, ¿no? Cuando una persona quiere hacer alguna dieta, sabe que es necesaria también por la salud, muchos ejemplos, muchas clases de enfermedades que se quieren evitar o se quieren controlar, ¿no? Entonces uno sabe que va a tener que dejar de comer ciertas cosas que le gustan. Y eso es un deseo bueno, es una iniciativa buena y nos conlleva a una acción buena, ¿verdad? Dejar de hacerlo. Pero escuchamos también la famosa frase de una vez al año no hace daño, ¿no? Bueno, esta vez sí, por hoy, mañana ya no. Y entonces es cuando quiebras esa dieta antes de terminarla, ¿no? Por tal vez unos 40 días, tal vez unos 3 meses, que tienes que ser riguroso con esa dieta, y a la tercera semana estás como cayendo, ¿no? Bueno, sí, un poquito, no hace mal, no me está malogrando nada. Siento yo de que en algún momento vamos a eh, sentirnos bien, vamos a satisfacer nuestro deseo al querer comer eso, pero después, al día siguiente, nos vamos a dar cuenta y pensar, creo que era mejor no hacerlo. Mm, Y eso no dura mucho, esa satisfacción del momento, ¿no? claro. No queda Sí, otra, no queda otra. Cualquier cosa le pasas al público. Bueno, ahí trajiste un ejemplo que justamente era algo que buscaba también conversar. El tema de la dieta. Es un ejemplo, como hay muchos también, pero es un ejemplo que
involucra algo que no necesariamente es algo moral, ¿vieron? No es como que implica el servicio como valores universales. Esto es una cuestión de, ¿me hace daño al cuerpo o le hace bien al cuerpo? Desde un punto de vista totalmente objetivo, nada moral, ético ni nada. Es, bueno, si yo como basura todos los días, me va a hacer mal. Si me cuido en mi salud, me va a hacer bien. Si hago ejercicio, eso es bueno. Si no hago nada de ejercicio, eso es malo. Bueno, ¿qué es lo que lleva a alguien justamente a verse como que en esta perjudicado a tal forma de que no termina, por ejemplo, siguiendo una dieta, comiendo bien, etcétera, etcétera? Bueno, hay como que una serie de placeres efímeros, felicidades falsas o momentáneas, temporales, que nos llevan a romper eso o hacer cosas que le hacen mal a nuestro cuerpo, ¿no? Así que es muy, muy buen ejemplo. ¿Qué más tienen más? ¿Algún otro ejemplo? De esta contradicción, de estas acciones buenas, malas, que nos llevan a la felicidad falsa o verdadera. Bueno, yo tengo uno que es un poquito más, que es un poquito más como delicado, que sería, por ejemplo, pienso cuando en una relación de pareja una de las partes decía ser infiel. Muchas veces la infidelidad, la persona que es infiel, teniendo esos pequeños momentos de placer o de disfrute romántico con un tercero, se siente feliz, pero después, cuando eso sale a la luz, inevitablemente terminó perjudicando a la pareja que tenía, hasta a veces perjudicando a su familia, si tenía una familia. Pero ahí ves como la contradicción, ¿por qué? Porque él tenía dos deseos, ¿no? Y por seguir un deseo de satisfacción romántico, deseo sexual o personal, buscó amor fuera de su matrimonio, y cuando eso sale a la luz, termina perjudicando a su esposa, quizá a su pareja, a sus hijos, y también, quizá también termina lastimando quizá también a la persona con la que salía si le estaba engañando, ¿no? Si la persona con la que estaba teniendo la infidelidad no sabía que él era casado o no sabía que él tenía una pareja. Entonces ahí ves como esa contradicción, ¿no? O sea, por tener un deseo personal, o sea, o dar riendas sueltas a un deseo que le daba una felicidad momentánea, eh, no supo valorar algo que tenía como una felicidad más eterna, o sea, que era como un matrimonio o lo más establecido. Y cuando eso sale a la luz, si bien lo que le daba placer momentáneamente eran estos encuentros románticos, cuando eso sale a la luz y se descubre, después la persona vive un calvario, que tiene que enfrentar toda una situación de incomodidad, de dolor, de ver que otras personas sufren, tener que enfrentar la incomodidad de reconocer que lo hace, de reconocer, por así decirlo, su error o su falta, y, y ahí ya se vuelve como más tortuoso, o sea, como cumplió su deseo, pero con su deseo salió a la luz, terminó sufriendo, ¿no? Entonces es como contradictorio, porque cumplió un deseo, pero, pero finalmente, si bien le dio una felicidad momentánea, cuando sale a la luz, como no era algo bueno o no era algo positivo que beneficiara a mucha gente, termina sufriendo, ¿no? Se lo veo ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. A pedir un ejemplo más. ¿Algún ejemplito más? Mientras tanto, yendo, a ver, mientras piensan ahí quién quiere, yendo un poquito a ese ejemplo, bueno, justamente hablábamos mucho, lo hemos hablado en otros servicios del valor de la familia y demás, y justamente en el caso de la infidelidad es algo que ocurre mucho a nivel de sociedad. A veces es infidelidad de mientras, a veces es directamente rompo esto para construir algo nuevo que me da más felicidad, y ahí vamos como que muchas veces pasa, ¿no? De que se rompen matrimonios para comenzar otro nuevo, pero que en realidad también en algún momento deja de darle suficiente alegría, encuentra otra persona y bueno, rompe con eso. Capaz que no es desde el punto de vista como que texto, definición, no es infiel, pero es busco el matrimonio en pos de mi placer. Cuando me deja de dar placer, lo quiebro para buscar otro, lo quiebro, y por eso esta idea de
o esta idea no, esta realidad de que en muchos países hay más divorcios que casamientos por año, esta idea de, bueno, voy rotando de pareja, incluso mucha gente habla de que cuanto más uno experimenta, más capacidad tiene de dar felicidad a la siguiente pareja. Y claro, hay una distorsión porque se considera el estar en pareja y demás como una fuente de felicidad y de placer personal. Y esa idea hace que sea todo rotativo y bueno, genera también un montón de series de dificultades, no solamente para la persona, sino incluso para los hijos que surgen de estas relaciones, ¿no? Así que también es un ejemplo muy claro de esta contradicción, del valorar la familia, pero después buscar la pareja para mi placer y considerarlo como algo fácilmente reemplazable por otra pareja que sí me dé más placer y demás, ¿no? En vez de enfrentar las dificultades en la pareja. ¿Algún ejemplito más, por favor? Bueno, vos ya hablaste. O Elfrida, o Miki, o Rebeca, o todos los cientos de personas que están escuchando. A ver, para ver. Eh, Creo que a todos nos pasó que en la mañana suena tu despertador y quieres despertar, sabes que tienes que hacer un montón de cosas, pero ahí está el cuerpo como diciendo 5 minutos más o 10 minutos más y al fin y al cabo lo voy a terminar haciendo rápido. Desde temprano ya empieza esa contradicción, capaz, ese ejemplo. Ok, Sí. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que bueno, justamente nuestro fundador, eso no es un script, para el que esté viendo el video no es un script, pero justamente nuestro fundador habla de estos tres deseos, tema de la comida, del tema de lo sexual y el tema del sueño. Justamente una de de las tres luchas más grandes que tiene que tener que tiene el espíritu o la mente con nuestro cuerpo. Creo que también ¿se acordó? ¿O eso? Ah, lo pagaste, ok. Sí, tiene como que es las tres partes o patas de la lucha que tiene la mente y el espíritu con el cuerpo, pero igual sepan de que esto no necesariamente tiene que ser cuerpo-espíritu, sino que es dentro mismo de nuestra propia mente, ¿no? Esto es casi que pensamientos conscientes, ¿sí? Entonces, si bien sirven todos estos ejemplos, acá vamos incluso más a fondo, porque no es tanto como que un tema simplemente de luchar con, como hemos hablado antes, la disciplina y demás, que con entrenamiento lo logro trabajar, sino es una cuestión también de pensamientos. Es como que, aunque yo sé que algo está bien, mis pensamientos están en lucha con algo que me dice para ir al otro lado. Que ahí es donde entra un poco este versículo, ¿no? Romanos 7, 22, 24, que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después vamos a ver un poquito más a fondo de esta idea de la lucha con el cuerpo y la mente, pero quiero como que también centrarnos en esa clase de conflictos que están incluso, que conscientemente sabemos que están mal, pero conscientemente tomamos la decisión de ir por ese camino, aunque sabemos que está mal. Esa es la contradicción a la que, digamos, más peligrosa, porque al final es la que termina haciendo y perjudicando más al otro, haciendo más, incluso más difícil de superar. Y bueno, justamente el principio de Dino explica de que esa contradicción, la forma, digamos, en que uno puede empezar a trabajarla o empezar a, de alguna forma, resolverla, es con el grado de conciencia. El grado de conciencia sería
cuánta verdad o entendimiento tiene la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Ahora vamos a rápidamente definir conciencia. Pasa el micrófono otra vez. ¿Qué es la conciencia? Hola. Sería el conocimiento del bien que que debemos hacer, y el conocimiento del mal que debemos evitar. Eso sería el grado de verdad. ¿No ¿Qué es? sería la conciencia? A Pablo, ¿viste? No, no, vamos, chicos, no puede ser que no sepan lo que es la conciencia. Bueno, desde un punto de vista psicológico hay tres tipos de mentalidades que la persona tiene: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El consciente es el estado pleno desde la psicología, el estado pleno de todas las facultades mentales de actuar con, con una, con un pleno conocimiento de lo que hago. O sea, básicamente, si lo dijéramos desde un punto de vista psicológico. Eso es consciente, subconsciente Consciente e y inconsciente. inconsciente. No es conciencia. Es otra cosa la conciencia. Entonces, mente que me guía para hacer bondad, pero entonces si hago mal, después viene como, ¿cómo se dice? A remorderte, como siento, Remordimiento. remordimiento, como hice algo mal, así. Pero si no sabe qué es buena, qué es mal, no funciona así. Ok, ok, bueno. Ahí vamos a una definición un poquito más acertada. O sea, desde un punto de vista bien como que así, palabra lo más cotidiana posible, la conciencia es lo que se encarga de hacernos sentir mal cuando hacemos mal las cosas. Aquella parte de nuestra mente que nos está picoteando: mira lo que hiciste mal, cómo vas a hacerle eso a tu esposa, cómo le vas a hacer eso a tus hijos, cómo le vas a hacer esto a esta persona. Y como que te va empujando a, portate bien, mijo, y te va empujando ahí, ¿no? Esa es como que así, en términos súper simples, cotidianos, lo que es la conciencia. Entonces, bueno, justamente, ¿por qué la conciencia depende de este entendimiento del grado de verdad y demás? Porque si yo no sé que algo está mal, simplemente no voy a sentir remordimientos de conciencia. Si yo sé que algo está mal, pero no sé ni por qué está mal, capaz que tengo algo de remordimiento de conciencia, pero no tan fuerte, porque en realidad no sé tan en profundidad por qué eso está mal. A veces puede ser que me educaron a que eso está mal, pero en algún punto dije, ¿y por qué? Y ya no me identifico y no es parte, ya se desliga de mi conciencia, entonces empieza a dejar de ser parte de aquello que, si yo hago mal, me está martillando la cabecita. Entonces, la conciencia depende específicamente qué tan definido tengo yo mi límite entre lo que está bien y lo que está mal, y qué tan arraigado lo tengo yo. ¿Qué significaría ese arraigo? Sería, bueno, qué tanto entiendo de por qué debería ser de esa forma. Y bueno, justamente con el desarrollo especialmente del intelecto humano y demás, ha sido especialmente en los últimos siglos más común empezar a cuestionarse más las cosas, y en eso que se cuestiona digo, ¿por qué? No, esto no, nada que ver, y al final muchos conceptos de lo que antes estaba bien y que está mal se empiezan a romper. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de esto. Capaz que algunos ya conocen a los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no matar. Y uno dice, obviamente que no podés matar, no tenés que ser un religioso judío o cristiano para no matar. Pero en los tiempos en los que estaba Moisés, que recibió las tablas, matar no era algo tan raro, o no era algo que tan en entendimiento común de que estaba mal. No es como que
Sentido común, por favor, chicos, no era tan así. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a sentir aquella persona que mataba? No directamente remordimiento de conciencia. ¿Sí? Entonces ahí llegan los 10 mandamientos y trae un conocimiento y de alguna forma un entendimiento de lo que está bien y lo que está mal, que hace que la gente ya deje de matar sabiendo que eso está mal. Ahora, ¿qué pasa cuando nos preguntamos, ¿y por qué está mal matar? Y claro, ¿qué pasa con aquella persona que no le encuentra un porqué? Simplemente no le encuentra un porqué. Le dijeron, dice en la Biblia, o, bueno, si no matás, si mataste vas a prisión. Pero capaz que eso no es una razón suficiente para impedírselo, o un miedo suficientemente grande, no encuentra un porqué, entonces va y lo hace. Bueno, así, esa cuestión es lo que nosotros hablamos de grado de verdad. Hay veces que es una cuestión de no sé si está bien o está mal. Y hay veces que no es una cuestión de no sé por qué esto está bien o por qué esto está mal. Simplemente sé que está bien o que está mal. Eso también es un diferente grado de verdad. Y es lo que pasa muchas veces con todos los ejemplos que hablábamos. Capaz que uno dice, es bueno seguir una dieta, pero no termina de entender en su conciencia, no termina de entender el grado de dificultad física o las complicaciones de salud que le va a llevar seguir con eso. Como que no le termina de caer la ficha, ¿vieron? Capaz que lo escucharon una vez o vieron, sí, obviamente que está mal comer, no sé, 5 alfajores todos los días o tomarse un litro de coca todos los días. Acá hay un par de chicos que le encanta la bebida gasificada. Acá en Córdoba aparte está muy barata, sale más barata que el agua. Entonces, claro, te dice, pero una coquita así, 3 litros todos los días. Estaría bueno, pero claro, obviamente no está bueno para mi cuerpo. Ahora, ¿qué tanto sabemos de por qué eso está mal para el cuerpo? Y a veces no lo sabemos tanto. A veces tenemos una idea de que es mucho azúcar y demás, pero no tenemos tanta idea. Obviamente estaría bueno, pero una coca, 2 cocas, 3 cocas por semana no hace mal, y así. Entonces, repito, el grado de verdad no es solamente saber distinguir entre lo que está bien y está mal, sino el por qué eso está bien, por qué eso está mal. Y eso es lo que pasa muchas veces en la sociedad, de que hay un grupo de personas que dicen, la felicidad está por el vivir por el bien de los demás. Personas que entienden que valores universales, ser altruistas, ser serviciales, va a traer felicidad a la sociedad y demás. Bueno, muchas cosas muy bonitas pueden llegar a decir. De ahí a saber más el trasfondo del por qué, capaz que yo le puedo transmitir a mi hija, tenés que ser servicial. Pero en algún punto tiene que entender el por qué tiene que ser servicial. Cuando no hay un por qué, es muy fácil de que eso se corrompa y que esta lucha termine ganando el mal. Lo mismo pasa en la infidelidad. ¿Por qué si yo tengo una pareja que en principio discuto mucho y tengo muchos problemas, ¿por qué no puedo separarme e ir con tal persona que me hace más feliz? Vieron que ahí ya no es tan sencillo responder a esa pregunta. O sea, necesitamos como que un poco más de trabajo para pensarlo y hay mucha gente que directamente no encuentra esa respuesta. Entonces, al no encontrar esa respuesta, muchas veces van a ir hacia el mal, a veces siendo conscientes, pero no encontrando un porqué suficientemente fuerte para que la conciencia actúe, o simplemente actúan mal sin saberlo. Entonces, bueno, ahí es cuando para nosotros es como que muy importante empezar a dilucidar, ok, sin tener un entendimiento claro de lo que es la verdad, no vamos a salir de esta contradicción. ¿Y qué significa no salir de esta contradicción? No vamos a llegar a ser felices. Es así de simple. Mientras esté la contradicción, no hay
felicidad, porque siempre terminamos siendo algo que perjudica o al otro o a mí mismo. Entonces, este grado de verdad es como que clave. Tenemos que buscar más entendimiento, más claridad, preguntarnos más el porqué de las cosas para terminar aclarando qué es el camino que va a llevar a la verdadera felicidad. Que también es algo que cuesta mucho en la sociedad hoy en día, ¿no? Pararse, a preguntarse, cuestionarse y justamente buscar esas respuestas. Ahora, tengo otra pregunta para el público presente. Nosotros, los seres humanos, hemos nacido con esta contradicción, sí o no. Es decir, la existencia humana empezó con esta contradicción. Yo lo tengo desde siempre, así que no sé si será que nací con eso o no, pero que siempre lo tengo y siempre lo he luchado y que desde que tengo uso de razón la tengo, es un hecho. Ahora, si eso pasó antes o no, no sé. Ok, a ver, Chunam. Es verdad. Eh, Cuando uno va creciendo, va escuchando, va conociendo ideas diferentes, opiniones diferentes, de cómo hacer algo más rápido, de cómo hacer algo más eficaz, ¿no? Cómo ser más práctico. Entonces es como si hubieran diferentes alternativas en la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también influencia mucho sobre, oh, esto está bien, pero tal vez esto es mejor. Ok. En realidad mi pregunta va un poco más a los orígenes del ser humano. Cambiando la pregunta, se podría decir, ¿el ser humano es malo por naturaleza? ¿Nació con maldad? ¿O se originó con maldad? ¿O con esta contradicción? Yo creo en Dios. Sé que Dios nos creó y Dios no nos pudo haber creado con semejante contradicción. Y después viene la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Bueno, acá, bueno, siendo bien creacionistas y creyentes, podemos decir, obviamente, Dios no nos va a crear con semejante contradicción. Pero en realidad esto lo podemos ver, entender de que, podemos entender de que no fuimos originados con esta contradicción. El ser humano no fue de esta forma siempre por la misma naturaleza. Para los que estaban atentos, lo vimos en el servicio anterior, pero lo dije así como super flash. Pero hoy vamos a ver un poquito más en detalle. Básicamente la pregunta ¿es el ser humano malo por naturaleza? Ahí va, como que un poco quiero que entendamos cómo es que funciona la naturaleza en sí, porque al final el ser humano es fruto de la naturaleza, viene de la naturaleza, somos parte de ella, ¿no? Bueno, si vamos a la naturaleza del cómo es, sabemos, y eso lo mencioné en el servicio anterior, de que la naturaleza, los ecosistemas tienen algo que se estudia en la biología, que es la homeostasis, que es este mecanismo natural de autorregulación que permite que un sistema ecológico, bosque, lago, océano, etcétera, mantenga su equilibrio interno frente a cambios externos. Esta idea es básicamente todos los componentes de un ecosistema funcionan en armonía para mantenerse en un estado de equilibrio. Es decir, en la naturaleza, si nosotros dejamos algún ecosistema y demás totalmente independiente, ese ecosistema tiene métodos autorregulatorios, pero es como que de alguna forma es un concepto que el ser humano entendió, pero no es que se pusieron de acuerdo la hormiga, la piedra, no, es como algo que de manera natural se da de manera equilibrada, armonizada, y cuando ocurre algo que ocasiona un desequilibrio, se procede a una autorregulación. Entonces, si pensamos,
¿Qué ser humano, qué ser humano, perdón, qué ser vivo es el único aquel que puede ser capaz de destruir un ecosistema? Es el ser humano. Si pensamos aquel que es el único capaz de generar la autodestrucción en la misma raza, es el ser humano. Esta idea nos da a entender de que el ser humano de por sí es el único ser en la naturaleza que presenta esta idea autodestructiva básicamente desequilibrada, capaz de pisotear al prójimo o al otro ser humano con beneficio personal. Es la única criatura capaz de hacer eso. Entonces, más allá del concepto cristiano y demás que uno puede tener, lo podemos ver por la misma naturaleza, entender de que algo tuvo que haber pasado. Es decir, el ser humano de alguna forma hizo una desconexión, un clic ahí. Es ese punto de quiebre en donde el ser humano salió del equilibrio natural que el cristianismo llama como la caída del ser humano. ¿Sí? Que también nosotros en la Federación de Familias hablamos de la caída del ser humano. Entonces ahí les quiero dejar unas palabras del Padre Moon que justamente habla sobre esto. Sin conocer el origen de la caída, el hombre no puede encontrar el camino de la salvación. Debemos conocer claramente la causa de la caída para poder resolver el problema del pecado y restaurar el ideal original de Dios. A menos que entendamos cómo comenzó el mal, no podremos establecer el fundamento para eliminarlo. La ignorancia del origen de la caída es la razón por la cual la humanidad continúa en sufrimiento. Solo al saber cómo ocurrió, podemos encontrar la salida. Entonces, bueno, quiero dejarles principalmente dos mensajes con todo esto, ¿sí? El primero es sobre el grado de verdad, que cuando les está costando justamente hacer encontrar la forma de vencer en esta contradicción e ir hacia el bien, es cuestión de entender en profundidad. Por ejemplo, si perdemos ante la dieta, es justamente investigar y entender más en profundidad por qué es importante. Si justamente tenemos algo que no nos permite, algo que sabemos que está bien, pero aún así perdemos y no hacemos aquello que sabemos que está bien, es una cuestión de ponerse una pausa y cuestionarse, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto está bien? Y cuando entendemos con claridad el beneficio particular y demás, cuando entendemos por qué nuestra carne nos empuja a algo que no nos va a perjudicar y por qué eso nos va a perjudicar, bueno, en esa claridad, cuanto más arraigada, y repito, no es simplemente lo escuché una vez y lo entendí por arriba. Esto tiene que estar impregnado en la conciencia. Para que sea impregnado en la conciencia tiene que ser lo suficientemente, tiene que ser reconocido por nuestro ser de forma suficientemente tal de que genere ese sentimiento de yo no soy capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de hacerle daño al prójimo porque entiendo el dolor de esa persona, entiendo qué implica, entiendo que no le puedo hacer eso a mi esposa porque tal y tal cosa. Entonces, ese es el primer punto que quiero que les quede. Y para aquellos que están escuchando el video, para todos los presentes aquí, que entiendan de que esa hambre de verdad es lo que al final nos va a llevar a una felicidad verdadera. Porque es lo que nos va a terminar dilucidando claramente nuestra conciencia lo que está bien y lo que está mal. Pero ahí está el otro punto que quiero dejarles. Que al final, de alguna forma, quisimos hablar de esta idea del origen de la contradicción del ser humano, pero lo que no les dije es que en realidad es como la parte 1. No es que vamos a hablar todo en este servicio. Nos quedamos todavía con el origen básicamente de la contradicción como la caída humana. Hasta ahí entendimos hoy. Pero importantísimo poder entender cuál fue al final la caída del ser humano. En la Biblia se explica el tema de la historia de Adán y Eva, del fruto y demás.
¿Fue ese realmente la situación? ¿Fue el comer de una fruta lo que hizo que ocasionó todo el mal, esta contradicción? Bueno, justamente al principio ahí no tiene una perspectiva muy completa y justamente muy clara a través de la búsqueda y las revelaciones que recibieron nuestros fundadores para poder explicar justamente este punto, entendiendo todo lo que se mencionó, de que sin entender cuál es la caída del ser humano, seguimos volviendo en esta idea de no entiendo bien claro el por qué esto está mal y termino cayendo otra vez en las cosas que están mal. Entonces, los invito a los que estén interesados, los que quieran, acercarse, buscar conocer del principio divino, de las enseñanzas de la Federación de Familias para justamente entender qué fue lo que pasó en la caída humana, cuál fue la raíz que hizo que tengamos esta contradicción, poder aclarar lo que está bien y lo que está mal de una vez por todas, para que finalmente podamos sentirnos plenos, sentirnos bien, felices. ¿Sí? Esos son los dos mensajes que espero, deseo de corazón que les haya llegado el día de hoy. De esta forma vamos a terminar el servicio. Muchísimas gracias.